Esta es la lección número 14, semana 7 del primer semestre del 2021 del curso Comunicaciones Eléctricas 1. Hoy vamos a continuar con el tema de AM. La clase pasada estuvimos viendo básicamente lo que es demodulación de doble banda lateral de portadora suprimida, llamada DSBSC. Eso fue lo que nos concentramos, donde básicamente pues decíamos, bueno, ahí tenemos una señal de información MDT, tenemos un carrier CDT que es igual a AC, nuestra referencia es la función coseno, omega CDT, y modulamos en una señal SDT igual a MDT por AC coseno de omega CDT. Esto fue lo que estuvimos viendo la vez pasada. Estuvimos, pues algunas cosas, digamos, que aplicándolas, pero no es repaso, conocimientos del curso de señales y sistemas, donde vimos el efecto que tiene esto, ¿verdad? En el sentido de que si MDT tiene, o el contenido espectral de MDT más bien, que es un contenido banda base de baja frecuencia, al ser multiplicado por una portadora de alta frecuencia en relación a esto, ¿verdad? Donde la frecuencia de omega CDT tiene que ser mucho mayor que la frecuencia de MDT, pues tenemos un desplazamiento espectral, ¿verdad? ¿Dónde ocurre? Pues lo que se ve aquí en la imagen, ¿verdad? Yo les decía que, aunque repasamos y vimos con cierto detalle las implicaciones de esto en el tiempo, lo más importante es en la frecuencia, donde este espectro, aquí representado como un espectro banda base, se desplaza, ¿verdad? Y siempre aquí gráficamente, el truco, digamos, es que lo que está en cero se va a la frecuencia. Bueno, aquí, mira, aquí le falta un menos ahí para que, claro, se desplaza a la frecuencia portadora. Y eso es básicamente lo que tenemos ahí. Ese desplazamiento es lo que logramos ahí, ese movimiento espectral, donde la energía pues de la señal se distribuye, ¿verdad? Se distribuye en la parte negativa y positiva, ya hemos hablado de espectros bilaterales, unilaterales, ¿verdad? Y que ese proceso de desplazamiento de frecuencias tiene un nombre, heterodinaje, que significa traslación de frecuencias. Y eso va a ser fundamental entenderlo adecuadamente porque es un proceso muy común. Cuando yo necesito mover una información, sea la que sea, en frecuencia, lo que hago es que la multiplico por un coseno, ¿verdad? Por un tono, al final de cuentas, y eso me da una traslación. En este caso en particular, una modulación tipo AM, ¿verdad? De SBSC, para ser específicos, se mueve ahí, pero en general, digamos, este proceso de mover frecuencias se llama heterodinaje. Y el heterodinaje se usa siempre que yo necesito acomodar frecuencias donde yo necesito, ¿verdad? Donde sea de interés. Lo cual es muy común en manejo de señales. En manejo de señales, especialmente cuando tengo muchos canales y tengo que acomodarlos, hay que hacer procesos de heterodinaje. Pero hay que tener en cuenta que siempre un proceso de heterodinaje, que al final de cuentas es un proceso de SBSC, digamos, está implícito, siempre va a involucrar que el espectro de la señal modulada, el espectro real, ¿verdad? Lo que aparece en frecuencias positivas, es el doble del espectro de la señal banda base. Entonces, siempre que yo desplazo, voy a obtener ese efecto, ¿verdad? Y eso es algo importante tomar en cuenta. Por aquí solo un detallillo, tal vez, que estoy viendo aquí que sería bueno aclarar. Cuando vimos el tono, ¿verdad? Decíamos, bueno, sí, es que si MDT tiene una frecuencia FC, ¿verdad? Y entonces CDT tiene una frecuencia, no, perdón,
Ok, bien. Les... Perdón. Ay, mira, cambió esto con la actualización. Ok, movieron un botón. Listo, ahí estoy grabando. Listo. Ok, lo que les quería decir acá es que con las frecuencias, digamos, cuando vimos el caso del tono, se dijo que si la información tiene una frecuencia FM y la portadora tiene una frecuencia FC, pues el criterio es que FC sea mucho mayor que FM, ¿verdad? Esa es como la frecuencia de portadora mínima que se debe tener. Vean que una señal de este tipo, pues no tiene no es un tono, no es una frecuencia particular, FM, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que quería apuntar ahí es que, entonces, yo debo ser capaz, o el sistema debe ser capaz de modular todas las componentes de frecuencia de la señal banda base. Entonces, ¿cuál es el criterio para establecer la mínima frecuencia de portadora aquí? La mínima frecuencia de portadora debe ser mayor que la máxima componente de frecuencia banda base. Por lo tanto, esto para aclarar, porque a veces sale la duda. Entonces, FC, la frecuencia de portadora, debe ser mucho mayor que W. Eso porque generalmente los libros lo que dicen es que ponen para el tono, ¿verdad? Y dicen, bueno, tiene que ser mayor que esto. Bueno, ¿qué pasa cuando no es un tono? Entonces, que la frecuencia portadora debe ser mayor que la máxima componente de frecuencia banda. Bien. Entonces, bueno, era repasar eso, ese detallillo ahí. Y luego les decía que este proceso ocurre siempre que uno quiere mover frecuencias. Y luego, lo otro que vimos fue con lo que terminamos, ¿verdad? Es que necesitamos una sincronización perfecta para de la portadora que se utilizó para modular, como la que se utiliza para demodular, porque necesitamos, recuerden el método de modulación síncrona. Esta demodulación síncrona o coherente, ¿verdad? O síncrona coherente, donde se necesita eso, la portadora piloto, ¿verdad? Cuando se logra, básicamente tenemos una traslación, hay un desplazamiento de los espectros, esto es lo que se da, ¿verdad? Entonces, tenemos esta suma y luego nada más hacemos este filtro, ¿verdad? Quitamos esto y esto es lo que nos queda finalmente. Y eso fue con lo que terminamos, ¿verdad? El detalle es que necesita esa portadora piloto usualmente, o hay otros métodos para rescatar la portadora, pero son complicados. Y eso fue lo que, bueno, aquí estuvimos hablando de eso. Nada más quería apuntar un detallito aquí, que tal vez no, bueno, no, tal vez no lo vi con detalle y sí quiero hacerlo porque hay ejercicios que a veces les preguntan algunos de estos detalles ahí, entonces quería verlo. Cuando tenemos una señal modulada, digamos que tenemos aquí un triangulito en FC, voy a hacerlo más corto. Tenemos FC, ¿verdad? Señal modulada, esto sería SDF. Y los de módulo, ¿verdad? Recuerden que el demodulador, pues el demodulador es otro mixer, ¿verdad? Seguido de un low pass filter. Entonces, aquí, ¿qué es lo que llevamos? Aquí lo que llevamos es la portadora de frecuencia FC. Aquí vean la señal modulada, SDT. Y aquí, pues ya tenemos una versión, ¿verdad? Con una constante de MDT. Eso lo vimos. Cuando yo demodulo, vean que yo estoy multiplicando por FC. ¿Qué tenemos ahí? Nuevamente, tenemos heterodinaje, ¿verdad? Y pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese proceso de heterodinaje? En ese proceso de heterodinaje igual tenemos una traslación de frecuencias. ¿Qué es lo que ocurre? Todo el espectro
se desplaza una frecuencia FC, ¿verdad? Porque yo estoy usando FC. Entonces, si yo tengo FC aquí, ¿verdad? Que es la que estoy utilizando para demodular aquí también. Voy a concentrarme en esto ahorita. Todo el espectro, recuerden, siempre hay una traslación completa a frecuencias positivas. Entonces, lo que estaba aquí en 0 se desplaza a FC. Por lo tanto, bueno, y no solo esto, ¿verdad? Todo se desplaza. Entonces, lo que estaba aquí en FC, ¿hacia dónde se desplaza? Se va a desplazar, vamos a ver si hay paralelo más o menos. Se va a desplazar, ¿a dónde? Si esto estaba en FC y se desplazó, ¿a dónde va a llegar? Pues va a llegar a 2FC, ¿verdad? Ese es el desplazamiento. Y lo que estaba en FC se desplaza FC para arriba también, ¿verdad? Entonces, eso se va a mover, finalmente, va a tener un desplazamiento a aquí. ¿A dónde? De a 0, ¿verdad? Entonces, en ese desplazamiento tenemos, voy a dibujarlo así con una línea más gruesa para que quede resaltado. Tenemos, esta de aquí se movió acá, ¿verdad? Luego, aquí en 0 se movió aquí, pero no había nada. Esta que está en menos FC se movió para acá. Listo, ¿verdad? Súper bien. Ahora, hay un desplazamiento de frecuencias hacia arriba y hay otro hacia abajo, ¿verdad? Eso es propiedad de la transformada de Fourier. Entonces, le pasa lo mismo, ¿verdad? Lo que estaba en FC se mueve FC para atrás. Entonces, este viene para acá. Este viene para acá. Y este, pues, viene para acá. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esos desplazamientos. Y los valores aquí son menos 2 FC. Aquí es FC, ¿verdad? Y bueno, aquí sigue siendo 0. Y entonces, ¿cómo queda el espectro? Le va a quedar espectro por aquí. Aquí no había nada. Otro superpuesto acá. De la suma de estos dos, que se superponen, que vamos a tener, es una suma de potencia. La potencia se suma, ¿verdad? Entonces, tenemos mayor amplitud. Y eso es lo que quería marcar aquí. Tenemos una mayor amplitud. El contenido espectral es el mismo, ¿verdad? Pero si es de mayor amplitud, ¿de cuánto? Del doble, porque se suma. Y después, pues sí, se aplica el filtro, ¿verdad? Y nada más nos queda la parte de abajo, ¿verdad? Finalmente, pues, uno aplica el filtro y pues lo que queda es la señal ahí, ¿verdad? Estas se van. Pero este movimiento espectral, digamos, de que se mueve todo para arriba y para abajo, quiero que lo tengan muy presente. Y se los digo porque tal vez no lo vi con detalle, y es el porqué de la diferencia de estas montañitas espectrales, ¿verdad? Estas que son más pequeñas que esta, ¿verdad? Esta es más grande, es el doble de las anteriores. Tal vez la imagen ahí no se ve tanto, pero ahí está el valor, hace cuartos, hace medios, ¿verdad? Es el doble. Entonces, ¿por qué es el doble? Quiero que lo tengan súper claro. Es por eso, ¿verdad? Porque esta llega acá y esta también y se sube. ¿Okay? Eso va a ser muy importante para el último tema que tenemos que ver, que se llama heterodinaje, que tiene que ver con receptores y otras cosas. ¿Alguna pregunta? Estamos claros ahí. Ok. Bueno. Avanzamos. Con DSBSC, bueno, con estos procesos, cuando utilizamos señales, podemos jugar con el efecto de cuadratura que hay entre las señales seno y coseno. Esa modulación en cuadratura, bueno, es algo que el propósito es permitir que dos señales independientes se puedan modular ocupando el mismo canal de frecuencia y ancho de banda. Eso se le llama Bandwidth Conservation Scheme, ese es el esquema de conservación de ancho de banda. Vean qué interesante esto. Vean el esquema que tenemos aquí. Una señal de información M1, la que sea. Una señal de información M2, la que sea. Pero son independientes, son diferentes. Pueden ser dos canales de voz, por ejemplo, ¿verdad?
ser o de audio en términos generales, ¿verdad? En un canal transmitiendo ahí un perreo intenso, ¿verdad? Y en el otro un rock pesado ahí que asusta al mismo Satanás, ¿verdad? Dos géneros diferentes, aunque depende del reggaetón, el perreo intenso también asusta a Satanás, ¿verdad? Pero dos informaciones totalmente diferentes. Una la modulamos con el coseno, otra la modulamos con el seno. Frecuencias, la misma frecuencia, exactamente la misma frecuencia. Vamos a tener un traslape espectral entre esas dos. Pero ¿qué características tienen la señal coseno con la señal seno, ¿verdad? En términos generales. Bueno, que son señales ortogonales. Y hay un montón de propiedades a partir de la ortogonalidad de señales. Vean qué interesante lo que ocurre ahí. Yo tengo, esto debería ser SDT, se puede ver como M1 por coseno, ¿verdad? Es una parte aquí de eso, ¿verdad? M1 por coseno, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una parte, más M2 seno de omega T, ¿verdad? Esa es la señal total, ¿verdad? Que tenemos ahí, porque vean que esto es un sumador. Suma, entonces SDT es M1 por coseno, M2 por seno. Súper bien ahí, ¿verdad? Creo que ahí no hay absolutamente ninguna, ninguna duda, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre en el demodulador? Usamos demoduladores síncronos, aún con el problema que eso implica y todo, pero es posible, ¿verdad? Demodulamos, vean que recibimos SDT, demodulamos una con coseno y otra con seno. Vean qué interesante lo que ocurre ahí. Bueno, requiere, ¿verdad? Las portadoras utilizadas para modular, ¿verdad? En eso estamos claros, ¿verdad? O sea, es el mismo concepto de hace rato. Este coseno y este coseno tienen que ser exactamente el mismo. Nada de ponerse a calcular, a generar una nueva señal que creemos que es la misma, pero no, tiene que ser la misma. Bueno, tenemos eso, ¿verdad? Necesitamos las portadoras utilizadas para modular. Pero si lo logramos, tenemos lo siguiente. Aquí está la señal modulada, solo por referencia. Aquí está la señal, aquí hay identidades trigonométricas nada más que ahorita vamos a utilizar. Vean ahí. De la señal superior, ¿verdad? En la demodulación. Vean que este es el esquema de demodulación. Esta es la señal modulada, ¿verdad? Y el coseno. Pues concentrémonos aquí primero, señal superior. SDT por el coseno, ¿verdad? Eso es lo que están pasando ahí. Se multiplica. Entonces, M de 1 y me queda un coseno cuadrado. Cuando yo utilizo esta igualdad, ¿verdad? Coseno de A por coseno de B, ¿verdad? Es un medio de A menos B y A más B, ¿verdad? Cuando es el mismo valor, ¿verdad? Esta cosa se convierte en coseno de A menos B, si son iguales, ¿verdad? Es coseno de 0 que es 1, entonces me queda un medio más un medio del coseno de 2A, digamos, ¿verdad? Haciendo que A sea igual a B. Eso es lo que ocurre. Entonces, por igualdad trigonométrica, y bueno, nos traíamos esta otra, ¿verdad? Que, porque la señal es toda una sola, ¿verdad? Nos queda M2, seno por coseno, se me ha olvidado eso, perdón. Seno por coseno, ¿verdad? Porque yo multiplico por coseno esto y también esto. Entonces ahí están las dos. Por identidad trigonométrica, en la primera tenemos M1 por el coseno, ¿verdad? Cuadrado. Entonces me queda un medio, que es el que les indicaba, por M de 1, que está multiplicando, y luego un medio de M1 por coseno de 2 veces la frecuencia. Término de alta frecuencia. Está bien, ahorita vemos qué pasa. De la otra tenemos hay que aplicar una igualdad de seno por coseno. Está seno de A por coseno de B, ¿verdad? Nada más que son iguales, ¿verdad? Es el mismo valor, entonces igual, hacemos un A igual B, entonces todo se llama A, entonces seno de A menos A es seno de 0, que es 0, ¿verdad? Entonces esa parte se me iría,
Y aquí me queda un seno del doble de la frecuencia, ¿verdad? Quedaría un seno de 2A. Entonces, me queda un medio de M2, que está multiplicando, ¿verdad? Por seno de 2 veces la frecuencia. Este low pass filter, ¿dónde va a estar filtrando? Va a filtrar a una frecuencia, bueno, teóricamente, a una frecuencia que me deje pasar la banda base que yo quiero. La cuestión es que es un filtro pasabajas. Entonces, la idea es que se vuele todo lo que es alta frecuencia. Esto es alta frecuencia. Vean que esto es información en alta frecuencia, ¿verdad? Ya sabemos, con una multiplicación está todo ahí en 2 omega c. Está bien lejos. Fácil de filtrar. 2 omega c, fácil de filtrar. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, ahí están esas. Y entonces me queda que S de t por coseno es igual a un medio de M1 de t. La señal de información M1, ¿verdad? El perreo intenso. Y eso es la señal que tenemos a la salida del low pass filter. Súper interesante. ¿Por qué es interesante? Porque yo envío dos señales traslapadas en frecuencia, M1 y M2, ¿verdad? Las mezclo y espectralmente están en la misma frecuencia. Pero con demoduladores síncronos puedo extraer ambas señales de manera íntegra, independiente una de la otra. Ahorita vamos a ver el otro método que es básicamente lo mismo. Pero entonces, cuando yo modulé, centrándome en lo modulado, yo tengo un espectro de M1 de F, ¿verdad? Ahí, multiplicada por el coseno. Y tengo un espectro que es las señales ortogonales, como están a 90 grados, pues se suele representar así, que sería M2 de F. Espectralmente están en el mismo lugar, ¿verdad? Uno hace este dibujillo, ¿verdad? Representando la ortogonalidad de las señales, pues para representar que hay una diferencia de fase ahí entre ellas, ¿verdad? Ahí a 90 grados. Tenemos 90 grados entre ellas. Pero ¿cuál es la ventaja? Están ocupando exactamente el mismo espacio espectral. Doble ancho de banda de la señal original, sí, ¿verdad? Si fuera audio, ustedes saben que el audio son más o menos 20 kHz, ¿verdad? Entonces, si fuera audio, pues aquí tendríamos 40 kHz, por ejemplo. Pero 40 kHz donde tengo dos señales superpuestas, con la ventaja de que puedo extraer una señal totalmente independiente de la otra. Y eso es un éxito. A eso se le llama una modulación en cuadratura, ¿verdad? Y que, aunque el demodulador síncrono es complicado, porque es complicado, digamos, y aquí no vemos cómo recuperar la señal usada para modular, pero ya tuvimos algunas ideas de que es complicado. Hay una ventaja muy buena, ¿no? Y es la ventaja de poder enviar señales superpuestas en un mismo canal. ¿Qué nos falta de ver? El canal de abajo, pero ya podemos anticipar qué es lo que pasa, ¿verdad? En la señal inferior, tomamos la señal S de t, multiplicamos por el seno, entonces la primera es M de 1, coseno por seno. Y la segunda es seno cuadrado. Entonces aquí están las igualdades. No lo voy a ver con tanto detalle porque es lo mismo de arriba, pero diferente. Entonces aquí de coseno por seno me queda un seno de 2 omega c. De seno cuadrado me queda un medio de M2. Por ahí hay un menos que anda dando vueltas. M2 coseno 2 omega c, ¿verdad? Se ve muy fácil que esas dos se filtran por el low pass filter, ¿verdad? Términos de alta frecuencia. Y me queda finalmente a la salida del low pass filter M2 entre medios, ¿verdad? Y entonces tengo esa señal. Entonces el esquema de cuadratura es súper bueno para ahorrar ancho de banda, ¿verdad? Las señales no interfieren entre sí, ¿verdad? Eso es magia moderna.
bueno el método. Y es un método que se sigue utilizando, ¿verdad? Que se usa para traslación de frecuencias y para optimización en el uso de ancho de banda. Aquí tal vez un comentario que no hice desde cuando empezamos a ver AM, que es importante, es el hecho de que a veces la gente piensa de manera inicial, ¿verdad? Asocia AM únicamente, donde le dicen amplitud modulada a la radio, ¿verdad? Los radios de los carros siguen trayendo AM, no sé los más nuevos, todavía carros como de hace 5 años traen ahí receptor AM que nadie usa. Y aunque hay emisores de AM, casi nadie escucha ahí nada. Y entonces a veces la gente dice, pero ¿para qué? Si AM ya no sirve, ¿para qué lo seguimos viendo, verdad? Estamos desfasados. Y no. Es cierto que el método comercial de radio AM, pues ha ido cayendo en desuso. Los métodos más modernos de transmisión de modulaciones digitales siguen utilizando las bases de AM. Este es uno de estos, digamos. Esto es la base de algo que vamos a ver hacia el final del curso, de algo que es una modulación que se llama OFDM, que son de las modulaciones más avanzadas que tenemos hoy en día. Y es un principio de AM, ¿verdad? Y de igual manera, las modulaciones modernas, lo que se llama un ASK, por ejemplo, que estas son digitales, esto está basado en AM. Entonces, se me olvidó darles esa motivación de que no estamos estudiando algo viejísimo, ¿verdad? Y que se va a sacar ahí de los programas de estudio porque eso nada que ver. No, es algo que se sigue utilizando y se va a seguir utilizando quién sabe cuánto tiempo más, si no es que siempre, ¿verdad? Porque es un principio de heterodinaje, traslación de frecuencias, que yo se lo puedo aplicar a cualquier señal, se lo puedo aplicar incluso a una modulación moderna que yo tenga y yo la quiero mover de frecuencia, le hago un DSBSC, que al final de cuentas es multiplicar por un coseno. Este bloquecito es casi que mágico, ¿verdad? Y estas son las consecuencias. Y puedo traslapar señales en cuadratura. Entonces, ese detalle se me ha olvidado comentar. Okay. ¿Una preguntilla? Vamos bien. Ok. Ahora, este curso no es un curso que está basado en circuitos. Hace mucho tiempo sí nos poníamos a hacer los análisis del diodo y la corriente de un circuito y demás. Ya lo quitamos, ahora nos quedamos en bloques. ¿Por qué los quitamos? Porque ya nadie fabrica eso. Bueno, sí se fabrica. Es muy poco probable que en su vida profesional ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque hoy en día, si yo necesito generar un DSBSC, ¿qué hago? Me voy ahí a una tienda online, ¿verdad? Me voy ahí a una tienda como, no sé, DigiKey o Mouser o las que quieran, hasta el mismo Amazon deben de haber, y compro un chip que hace eso, ¿verdad? Voy y me compro un mixer de señales. Y de ahí es un chipsillo, ¿verdad? Con sus patas, con su alimentación y todo, ¿verdad? Y de algún lado le introduzco MDT, en otra parte le pongo la portadora y él me entrega de otro lado SDT, ¿verdad? Y es súper más estable de lo que uno puede hacer con componentes discretos. O sea, hace muchos años sí se ponía a hacer uno en protoboards, montar eso y demás, y había que hacer, que diseñar esos circuitos. Hoy en día eso prácticamente nadie lo hace. Entonces ya no estamos en esa parte de análisis de circuitos. Eso pues para tenerlo claro. Entonces, de la generación física, digamos, no es precisamente igual que la matemática. Vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con circuitos. Algunos detalles sí son conceptuales y que evaluamos. Pero sí quiero, digamos, dejarles claros el enfoque del curso. No vemos circuitos, pues por esto. Sin embargo, vamos a mencionar algunos ahí muy rápidamente, como para tener una idea.
de cómo se ve esto. Pero hay algunos detalles que sí es importante saber porque a veces nos podemos encontrar con modulaciones AM inesperadas en algunos circuitos. Vean un caso que es interesante de cómo se puede generar señales. Un caso con pulsos rectangulares. Bueno, nuevamente aquí está el concepto, ¿verdad? Omega C mayor que W, ¿verdad? Donde W es el ancho de banda de información, ¿verdad? Es la máxima señal, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante aquí. ¿Cómo puedo yo generar AM como de rebote casi? Tengo MDT, una señal cualquiera. Tiene un espectro en banda base, vean que aquí se llama M de omega. Todo bien. Utilizo no una senoidal, utilizo pulsos cuadrados. ¿Qué pasa con los pulsos cuadrados? Los pulsos cuadrados, ustedes, es una de las cosas que más estudian en el curso de señales y sistemas, tienen una transformada de Fourier, ¿verdad? Descrita por la señal SA, ¿verdad? Y ahí se ve SA de X, por ejemplo, que tiene una envolvente, ¿verdad? Ustedes recuerdan, la señal SA se ve algo así. Es que ahí no alcanza mucho, ¿verdad? Pero se ve algo así. Y ahí va bajando, ¿verdad? Esto va bajando aquí. Es algo así, ¿verdad? La señal SA. Pero lo que uno dibuja es la envolvente. En realidad, en un pulso de estos son un montón de funciones delta, ¿verdad? Espaciadas a diferentes puntos. Eso ustedes tuvieron que haberlo estudiado por ahí. Eso es una cosa basiquísima, ¿verdad? Entonces, si yo elijo como frecuencia fundamental de mi señal cuadrada la frecuencia omega c, ¿verdad? Va a tener armónicos de esa frecuencia. Eso es conocido. Tienen una señal de CD, ¿verdad? Una señal de CD ahí. ¿Por qué? Porque son pulsos que van de 0 a algo, ¿verdad? Entonces tiene un valor medio. Entonces sí tiene un valor CD. Aquí tenemos función delta, ¿verdad? Aquí hay una que está en 0. Esta es en menos 2 omega C, ¿verdad? Aquí también en 0 omega C. Y otra en 3 omega C. Y ahí van, ¿verdad? Son armónicos, son múltiplos enteros de la señal. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una multiplicación de esta MDT con esto? Asumamos que la amplitud de esto es 1, por facilidad. 1 por la señal me da la señal, ¿verdad? Entonces, cuando yo multiplico 1 por esta señal, pues adopta la forma de la señal. Cuando es 0, 0 por lo que sea 0, ¿verdad? Y luego por 1, y entonces obtengo esto, ¿verdad? Es la señal, pero como muestreada ahí en pedacitos, ¿verdad? Vean que son porciones. De hecho, si yo la relleno, la señal se ve así. ¿Ok? Esa es la señal multiplicada, ¿verdad? Aquí es el... Pero ¿qué ocurre entonces en frecuencia? Eso es en el tiempo. ¿Qué ocurre en frecuencia? De convolución de estas dos señales, ¿verdad? Es una convolución de este espectro en banda base por esta serie, esta sumatoria de funciones delta. ¿Qué ocurre cuando yo convoluciono algo con una función delta? Me genera una copia de ese algo en el punto de la función delta. O sea, me van a quedar copiecitas de la señal aquí. Bueno, esta es por 0, aquí una hacia abajo. Y entonces empiezo a tener algo así. Vean que esto es m de omega convolucionado con Pn de omega. Esto ahí. Le aplico un filtro pasabanda, ¿verdad? Un band pass filter, si yo quiero. Y al aplicarle un filtro pasabanda al sistema, ¿qué ocurre? Se ve, espectralmente se ve, ¿verdad? Tal vez incluso aquí sería bueno presentar primero el espectro. Espectralmente, yo tengo esto. Esto es exactamente DSB-SC. ¿Lo ven? Exactamente DSB-SC. Entonces, la señal en el tiempo tiene que ser la de una DSB-SC, porque recuerden que para cada representación en frecuencia solo existe una representación en el tiempo y viceversa, ¿verdad? Son directas. Entonces, si esto es aquí en frecuencia, esto es en el tiempo. Y esa es la salida. Entonces es súper interesante, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque vean que si yo muestreo eso, la señal, ¿verdad? Pulsos regulares y demás, y le pongo un filtro, pero un filtro pasabanda, logro una modulación AM, ¿verdad? Entonces, a veces se ven circuitillos de ese tipo, ¿verdad? Se pone, por ejemplo, bueno, se dice que se tiene AMDT, uh-huh, y se pone un interruptor. Un interruptor que abre y cierra a una frecuencia fundamental de omega C, ¿verdad? Y después le aplicamos eso a un band pass filter, ¿verdad? Entonces, un band pass filter a una frecuencia omega C, ¿verdad? Bueno, en este caso omega C podría ser en un múltiplo incluso superior. ¿Y qué tenemos ahí? DSB, SC. Ojo, lo que les decía, el curso no es circuitístico, pero esto es un esquema, ¿verdad? Esto es un interruptor, ¿verdad? Abre y cierra. Band pass filter a omega C y podemos tener ahí. Yo podría hacer ese band pass filter a una frecuencia 3 omega C también y me dejo otra réplica, una réplica superior, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, la amplitud ya es más pequeña y hay que pensar en amplificadores y demás, pero es posible, es posible. Ahora, esto es con un interruptor, ¿verdad? Que cuando se cortocircuita la señal es cero, ¿verdad? Y cuando bueno, aquí me faltó algo. Ese interruptor no es solo así, porque si queda así es en abierto. El interruptor lo dibujé mal, perdón. Porque necesito que se haga cero y que después deje pasar la señal. Es más bien así, aquí a tierra, ¿verdad? Disculpen ahí, lo hice la carrera. Aquí sería el interruptor y aquí para arriba para abajo, ¿verdad? Me deja pasar la señal y me cortocircuita a tierra. Esto es la frecuencia omega C, ahí mis disculpas, ¿verdad? Entonces, conecta para arriba, deja pasar MDT al filtro. Conecta a tierra, lo hace cero. Entonces ahí está, ¿verdad? Obviamente, bueno, un interruptor mecánico, aunque teóricamente funciona, ¿verdad? Sería muy complicado ya físicamente. Los interruptores tienen rebotes, que brinca el interruptor, habría que buscar uno antirrebotes, de buena estabilidad, y luego, con el tiempo es un interruptor mecánico que se gasta. Mejor, en lugar de utilizar un interruptor mecánico, ¿qué usamos, verdad? Mejor utilizar un interruptor de estado sólido. ¿Qué es lo mejor? Bueno, ahí, un transistor. Un transistor es un interruptor al final de cuentas, ¿verdad? Podemos dejar pasar un transistor, un BJT, un MOSFET, y ahí uno puede jugar con diferentes cosas. No estamos viendo esa parte, pero digamos, esa es la idea básica. Porque no estamos viendo circuitos. Entonces, una forma de generar DSB-SC puede ser así, que es una forma más sencilla, ¿verdad? Y lo que les digo, que a veces pueden aparecer modulaciones casuales, digamos, es que si yo tengo una señal y por A o por B empiezo periódicamente a dejarla pasar y luego quitarla, ¿verdad? Y así, me aparecen réplicas espectrales de la señal y me aparecen ahí réplicas espectrales en frecuencias armónicas superiores, por ahí, ¿verdad? Y a veces sin querer, ¿verdad? A veces sin querer, por algún motivo uno deja o no deja pasar una señal y eso ocurre. Para ver esto aquí, digamos, esto es un ejemplo de un modulador, se llama modulador de anillo, ¿verdad? O balanceado doble, que básicamente hace lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Se aplica una portadora, una señal portadora, y los diodos hacen ese juego, digamos, una señal modulada por ahí, que se alimenta, ¿verdad? Y esa es la señal moduladora, y me entrega una señal modulada. Hay todo un juego ahí, el análisis no es tan sencillo, pero esto es un ejemplo de lo que se puede utilizar. Esto no tanto, ya no se usa por que tiene transformadores. Bobinas siempre es complicado, ahorita hay chips que hacen las cosas más bonito, pero bueno, una idea, ¿verdad? Entonces, bueno, en carga positiva se hace todo un ciclo, ¿verdad? Los diodos se representan como resistencias, y en carga negativa hay otro, y bueno, ahí maneja eso. No lo estamos viendo, eso es solo como para ilustrar. Pero al final de cuentas tenemos eso, ¿verdad?
La señal portadora entonces ya no es senoidal, es una señal cuadradita, la cual me muestrea la señal. Tengo ahí el muestreo de la señal y genero, ¿verdad? La señal que yo quiero, ¿verdad? Pero se los digo, nadie les va a preguntar por un circuito ni nada de eso. Es igual. Básicamente es eso. Ok. Eh, listo, estamos como en hora de pausa. ¿Alguna preguntita? No hay preguntas. Entonces, bueno, tengo 8:24 ya, por ahorita 8:25, 8:32. Levántense, estiren piernas, vayan al baño, cómanse una galleta o algo. Y seguimos un momentito. Ok, seguimos entonces. Preguntas. Todo bien, parece. Ok. Eh, esta parte, el receptor DSBSC, bueno, ya lo vimos a nivel súper genérico, más matemático que otra cosa, ¿verdad? Vimos que este receptor es un receptor de que es un mixer, ¿verdad? Básicamente, lo vimos así, tiene un filtro y listo, ¿verdad? Recibe SDT, recibe la portadora, AFSDT, ¿verdad? Un low pass filter, y tenemos AMDT por una constante. Yo sé que la constante está definida por ahí como un medio, ¿verdad? Pero en realidad es una constante por ahí porque mentiras que uno recibe exactamente lo que transmitió. La única manera de hacer eso sería si estuviera el transmisor y el receptor unidos por un cable. Si hiciéramos eso, ¿para qué modular? ¿Verdad? No tiene sentido. La modulación es importante cuando es a larga distancia. Entonces es una constante. Existe un receptor a nivel práctico, se llama el receptor de costas, que es una forma práctica, ¿verdad?, de tener un receptor síncrono. Vamos a ver el detalle, digamos, del receptor. Es importante que lo conozcan, a veces se hacen preguntillas sobre este receptor. No a nivel de circuito propiamente, ¿verdad? Sino a nivel este, de bloques, de diagramas de bloques. En comunicaciones, entender y saber interpretar adecuadamente diagramas de bloques es muy importante. Muchas veces uno puede comprar un producto de comunicaciones, un chip de algo, y en la hoja de datos el fabricante pues nunca revela sus secretos de fabricación, pero sí te da un diagrama de bloques, ¿verdad? No te dice cómo lo implementó ya a nivel físico, ¿verdad? Pero sí te da un diagrama de bloques y es importante saberlos entender. Entonces, saber leer un diagrama de bloques de esto y saber qué es lo que pasa espectralmente es importantísimo, no es importante, es importantísimo. Entonces, algo que sí le damos importancia, entender estos diagramas. Entonces, la intención de hacer el análisis que vamos a hacer ahorita, pues tiene que ver con eso, ¿verdad? Esa comprensión que es importante para el curso. El receptor costas es una forma, digamos, es un tipo de receptor, ¿verdad? Tiene una señal de SBSC, ¿verdad? Aquí está. AC coseno, ¿verdad? Es la portadora por MDT, señal modulada, conocido. Entonces tenemos ahí esa señal. La señal viene, ¿verdad? Y se divide en dos partes. Lo que se llama una componente en fase y una componente en cuadratura. Si yo modulé con un coseno, ¿verdad? La componente en fase pues está relacionada con un coseno y la componente en cuadratura pues con un seno. Eso usualmente va a ser de esa forma. Lo primero que llega es un modulador de producto. ¿Qué es un modulador de producto? Ese modulador de producto es el mixer, el multiplicador. Vocabulario. A veces se le llama así, a veces se le llama diferente. Eso es importante
como lo mínimo que tienen que saber, ¿verdad? Un poquito de vocabulario, saber esas equivalencias. Hay dos moduladores de producto, ¿verdad? Uno está aquí, otro está aquí. Ok, tenemos una señal acá, un coseno, aquí un seno, ¿verdad? Generadas por un VCO. El VCO es un Voltage Control Oscillator, ¿verdad? Un oscilador controlado por voltaje. De momento es un oscilador, genera una señal senoidal, digamos. Entonces, coseno aquí. Aquí tenemos un desfasador de 90 grados, ¿verdad? Un phase shifter, que me da la señal seno. Básicamente eso es lo que me da el desfasador ese, ¿verdad? Entonces yo tengo la señal coseno, que es así, la muevo a menos 90 es moverlo hacia la derecha, y entonces obtengo la señal seno, ¿verdad? Está, menos 90 grados, ahí está, tengo una señal seno. De momento, ahorita vemos qué hace esto, pero de momento pensemos que nos genera esa señal. Listo, entonces tenemos eso y tenemos esto. Entonces, la misma señal, vean que no estamos enviando una señal de cuadratura, ¿verdad? Entonces es la señal simple. La enviamos al modulador de productos. Aquí este es el coseno, ¿verdad? Lo que les decía, en fase, en cuadratura pues, está en fase, la Q es por cuadratura. Veamos arriba, multiplicamos por coseno, ¿verdad? Y pasamos por un low pass filter, ya eso lo vimos, sabemos qué es lo que ocurre, tenemos un medio de la señal. Ah, bueno, algo que se me olvidaba decir. La idea de este receptor costos, ¿verdad? Supone una frecuencia portadora conocida, está bien, ¿verdad? Sabemos que andamos por una señal FC. Vimos para el receptor síncrono que es necesario, muy, muy necesario, tener la señal que se usó para modular. Entonces hablábamos de la portadora piloto, por ejemplo. Este método del modulador costas o del receptor costas es una forma de obtener o de poder hacer una demodelación síncrona sin portadora piloto. Eso se me olvidó decirles. Para eso tantas circuiterías. Entonces, yo sí asumo que conozco la señal. Entonces, mi oscilador, mi VCO, que hay que hablar de él después, mi VCO me genera una señal muy cercana a FC. Por lo menos vamos a pensar que es una señal muy cercana. Inicialmente, para hacer el análisis, vamos a pensar que es perfectamente igual. No es tan cierto. Pero para empezar a entenderlo funciona. Y que tiene una diferencia de fase. Eso sí, ¿verdad? Entonces, yo usé para modular una señal aquí y yo genero una señal de una frecuencia pues prácticamente igual, pero desfasada, ¿verdad? Entonces hay un desfase. Entonces, si yo hago el análisis que ustedes ya pueden hacer, ya saben cómo se hace y demás, se van a encontrar que me queda un medio de la señal por un coseno del ángulo. Eso lo vimos cuando vimos qué pasaba si había una diferencia de fase. Por un coseno del ángulo, eso va a quedar ahí. Ya eso ustedes lo pueden hacer y sería bueno que se convenzan, ¿verdad? Que calculen eso para entender bien el circuito. Ok. Esa es la señal que vamos a tener ahí. Ahora, del otro lado, pues pasa similar, ¿verdad? Es una señal, la frecuencia asumimos conocida, diferencia de fase, multiplicamos, pueden usar las igualdades, nuevamente los instructores que lo hagan, pasa por el low pass filter, ¿verdad? Y obtienen esta señal con una señal seno, ¿verdad? Hay una señal seno de phi ahí. Esas dos señales alimentan este circuito que se llama un discriminador de fase. Un poco la red. Acá nos damos cuenta que sí, partimos de que la frecuencia la pegamos, ¿verdad? Entonces no nos estamos preocupando ahorita por la frecuencia. Solo hubo una diferencia de fase. Sí, la, digamos, si analizamos una recta más fácil,
tenemos que señal coseno viene por aquí, ¿verdad? Señal seno, bueno, coseno, viene coseno. La señal seno viene por acá. Ujú. Este discriminador de fase lo que hace es comparar estas dos señales que están aquí. ¿Qué ocurre si las señales vienen perfectamente alineadas? Si vienen perfectamente alineadas, o sea, la diferencia de fase sí es igual a 0 grados. Si son perfectamente alineadas y la diferencia de fase es 0, esto no existe, ¿verdad? Porque sen de 0 es 0, ¿verdad? Nada más. Entonces, coseno es 1, tengo la señal, un medio ACM de t, y tengo un indicador, digamos, donde esta señal que viene aquí, pues es mayor que esta, ¿verdad? Y siempre y cuando el error de fase sea pequeño, esta señal va a ser mayor que esta, ¿verdad? Eso es algo que se ve ahí. Yo puedo ver que si el error de fase es pequeño, nos estamos moviendo en esta zona, donde el coseno siempre va a ser mayor que el seno, ¿verdad? Cuando el error de fase es pequeño. Cuando el error de fase crece, o sea, si se me empiezan a desfasar mucho las señales, y si empiezo a llegar, por ejemplo, a 90 grados es aquí. En 90 grados este es 0 y esta, bueno, esta es 1, ¿verdad? Cuando el error de fase se acerca a 90 grados, ¿qué ocurre? Cuando el error de fase se acerca a 90 grados, ocurre que esta tiende a 0, ¿verdad? Y esta, tenemos que esto es 1, y en todo caso, esta de aquí es mayor que esta. Entonces, con estos circuitos, acá, con esta salida, ¿verdad? Yo tengo una forma de poder comparar por dónde anda el error de fase. Si el error de fase es pequeño o si el error de fase es grande. Si yo hago aquí una diferencia de señales, por ejemplo, yo hago más, menos, yo me doy cuenta, cuando estoy restando estos, ¿verdad? Si la tensión es positiva, tengo un error de fase pequeño que anda aquí más o menos, ¿verdad? Por ahí de 0 a 45 grados. Si la señal es negativa, el error de fase anda por aquí, como hacia 90 grados, ¿verdad? Entonces, y hay una tensión que va a ser proporcional al error de fase, ¿verdad? Porque si es 0, la diferencia es máxima. Si empieza a moverse aquí, esto va creciendo, esto va haciendo así, ¿verdad? Está haciendo grande. Si de esta salida yo tengo 0 exactamente, quiere decir que el error de fase es de 45. Y si se vuelve negativo, anda cercano a 90 y etcétera, ¿verdad? Por ahí puedo ir evaluando. No estamos viendo en detalle lo que hace el discriminador de fase, pero vemos que es un circuito que me compara las fases y que de alguna manera yo puedo generar un voltaje proporcional al error de fase. Ese voltaje proporcional al error de fase se utiliza para manejar el VCO. Esto no era lo que iba a hacer. El VCO, esto es lo que iba a hacer. El VCO es un oscilador controlado por voltaje, ¿verdad? O sea, es un circuitito, VCO, que genera una frecuencia, en este caso FC, y que yo le alimento una tensión CD aquí. Hay de muchos tipos, ¿verdad? Bueno, yo le pongo aquí una tensión de control. Es usualmente un aparatito, y hay de muchos tipos de VCO, que, bueno, vamos a verlo así, y tiene una curva
digamos, él tiene una tensión de entrada o de control y tiene una frecuencia de salida, F out. Eso es lo que hace el BCO, ¿verdad? Es un circuito que yo le alimento una tensión y él me da una frecuencia. La amplitud es constante y demás. Y entonces hay de muchos tipos. Un tipo común de BCO es de pendiente positiva. Entonces, por ejemplo, tiene una pendiente, no, pongámosla, a ver, sí, sí, así. Una frecuencia de ese tipo. ¿Qué hace un BCO con una frecuencia así? Aquí en cero, usualmente tiene lo que se llama una free running frequency, una frecuencia de corrida libre. O sea, si yo no le estoy aplicando voltaje, él me da una frecuencia. Me da alguna frecuencia ahí con la cual él está corriendo. Si yo no le aplico ningún voltaje. Si yo le aplico un voltaje positivo, él me da más frecuencia, ¿verdad? Se ve aquí. Voltaje positivo, él sube la frecuencia. La pendiente y demás, pues determina la sensibilidad del BCO y demás. Si le aplico una frecuencia negativa, pues él baja la frecuencia, ¿verdad? Y entonces, por eso se llama oscilador controlado por voltaje, ¿verdad? Más tensión, más frecuencia, menos tensión, menos frecuencia. Y está jugando en esos rangos ahí. Entonces, como ya vimos, el discriminador de fase me puede entregar una tensión que depende de la diferencia de fase que haya en esto, ¿verdad? Y que es proporcional. Entonces, yo puedo utilizar ese discriminador de fase para inyectar al BCO. ¿Qué ocurre si la frecuencia, digamos, que yo estoy suponiendo que viene aquí, es diferente de la frecuencia que viene aquí, ¿verdad? Si hay frecuencias diferentes, por poquito, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que les decía? Yo estoy tratando de trabajar, qué sé yo, con 100 kHz. Ese es el objetivo. Pero yo para modular utilicé 100.01 kHz. Y para recibir estoy utilizando 99.99 kHz. Para efectos prácticos es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Sin embargo, esa diferencia de frecuencias, el aparato o el circuito lo interpreta como una diferencia de fase. Entonces el circuito reacciona y está hecho de tal manera que reacciona de forma tal que cuando yo tengo una diferencia de fase que me produce este voltaje positivo, ¿verdad? Él va a inyectar un voltaje tal que el BCO se corra para alcanzar la FC de entrada. Eso en un caso, digamos, de que esta sea mayor que esta. Y si es al contrario, él más bien va a reaccionar para aplicar un voltaje, que es un voltaje contrario, que más bien va a cambiar, ¿verdad? En este esquema, si por ejemplo, ¿verdad? Podríamos decir que si esta es mayor que esta, él aumenta el voltaje de control aquí para que el BCO reaccione y alcance esta frecuencia. Y si esta de abajo es mayor que la de arriba, él puede aplicar un voltaje negativo para que este baje la frecuencia y alcance este. A veces hay que alcanzar hacia arriba y a veces hacia abajo, ¿verdad? A veces tengo que aumentar frecuencia para alcanzar la que yo tengo aquí porque estoy por debajo, o a veces puedo estar por arriba y entonces tengo que más bien que bajar para llegar aquí. Pero es un circuito de lazo cerrado, ¿verdad? Es un circuito que siempre está ahí. Entonces, a la mínima perturbación de diferencia de frecuencia, el circuito reacciona para igualar eso. Esto va a quedar más claro cuando veamos el PLL, que es un temita cortito, pero que hay que verlo, que usa este mismo principio de realimentación
circuito de realimentación, que lo que hace es estar evaluando constantemente la señal que está llegando con una referencia propia y reacciona para estar ajustando la referencia propia a la señal que está llegando. De manera que la señal generada localmente siga a la señal que está ingresando. Y es un proceso común de estar siguiendo, digamos, la señal. Y eso es lo que hace el receptor COSTA. El receptor COSTA lo que hace es estar a partir de determinar las señales en fase y en cuadratura o los componentes de fase y cuadratura, determina qué tan adelante está la frecuencia local o qué tan atrás está la frecuencia local y reacciona para aplicar una tensión que alcance a la frecuencia de entrada, ya sea aumentando la frecuencia o bajando la frecuencia. Esa es la idea del receptor COSTA, que es una aplicación. ¿Cuál es la ventaja de este? No necesita portadora piloto, porque él está leyendo la señal de entrada. Eso sí, ¿verdad? Necesita un buen bateo de cómo es o de cuál es la frecuencia aquí, pero bueno, eso es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces ya no necesita ser idéntica la señal que yo genero localmente porque la estoy ajustando constantemente. Cuando veamos el PLL se va a aclarar un poquito más cómo funciona este tipo de circuitos, pero digamos, lo que sí quiero que tengan muy claro ahorita es ese funcionamiento general, ¿verdad? Vean que incluso el diagrama es vago, ¿verdad? No dice cómo funciona exactamente el discriminador de fase. Lo único que yo quiero que vean es que existe evidencia clara de cómo yo puedo tener una señal mayor que otra, ¿verdad? Para un tipo de diferencia de fase, y el caso contrario para otro tipo de diferencia de fase con una tensión proporcional, de manera que me ajuste. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con eso? Bueno, aquí ya viene un poco, ver la imagen esa, la página. Entonces, si el VCO es tan fácil con la señal recibida, ¿verdad? La salida de Q es 0, lo que yo les dije, ¿verdad? Si aparece una diferencia de fase, aparece una señal Q, ¿verdad? Que es la señal Q. Les decía, las señales I y Q tienen la misma polaridad para el cambio de fase en un sentido y la polaridad contraria para la dirección contraria, ¿verdad? Por eso yo les decía que el discriminador, por ejemplo, puede ser un restador, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí puedo determinar, ¿verdad? Entonces, el discriminador de fase en realidad puede ser más complicado. Yo les di como una versión muy cualitativa. Puede ser un multiplicador y un filtro pasa abajo. Solo que se lleva un poquillo más de explicación. Y se obtiene una señal de C para corregir el error de fase. Si hacen el ejercicio de sustituir ese discriminador de fase por un mixer que agarre acá y acá, y luego aquí un low pass filter, es agarrar, multiplicar esta por esta, seno por coseno, ¿verdad? Es el mismo error de fase en los dos, entonces es fácil de ver ahí cómo queda, nada más que recuerden que se está asumiendo un error de fase constante en un punto, entonces uno puede ver un poquito ahí cómo queda eso. Y bueno, hay una sincronía que se debe restablecer cada vez que inicia la demodulación. Un circuito como estos, que utiliza un VCO usualmente, se dice que deben engancharse con la frecuencia y admite hasta cierta diferencia de frecuencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia, no sé, yo les estaba diciendo hace rato 100 kHz, ¿verdad? Puede ser que las especificaciones de mi circuito es que él se puede enganchar, por decir algo, desde 99 hasta 101 kHz, ¿verdad? O podría ser más bueno y se enganche desde 90 hasta 110, generalmente simétrico.
¿verdad? Pero bueno, hay mucha tela que cortar para entender eso, pero por lo menos para tener ese sentido. Y bueno, también se puede modular, les decía, con PLL, que es un método similar, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por lo menos para que tengan una idea de cómo yo puedo resolver el problema del demodulador síncrono coherente. Que vean que no es un problema trivial. No es un problema trivial el demodulador síncrono coherente. Se puede hacer, pero es un circuito grande que lo vamos a comparar cuando veamos el otro método de AM. Este es un método. Tenemos que ver el DSBLC, que es otro método. Y cuando los comparemos, vamos a ver que este circuito es en extremo complejo respecto al que se puede usar para acá. Ambos con sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero es algo que se puede hacer, ¿verdad? Y hoy en día, bueno, hace muchos años esto era una pesadilla, ¿verdad? Estar ajustando eso con bobinas, capacitores, placas, soldadura y demás. Nuevamente, estas cosillas pues ya vienen integradas, aunque sí es más caro que el que se usa acá, ya hoy en día no es tan catastrófico, ¿verdad? Hoy en día más bien uno hasta se asombra de los chunches, ¿verdad? Que le venden a uno ahí en el pequeño mundo, ¿verdad? Este, en las diferentes tiendas, no al rey, ¿verdad? Y se asombra cuántos chunches venden, ¿verdad? A veces le traen su chipcito ahí y valen 600 pesos, ¿verdad? Una cosa de colores ahí y es baratísimo y uno dice, ¿cuánto lo compran allá en China para que le salga tan barato? Bueno, y claro, eso es lo que hace la producción en masa de este tipo de cosas. Entonces, de igual manera, hacer esto ya no es tan caótico, pero sí es más complicado, ¿verdad? Sí es más complicado. Entonces, eso sí debe quedar claro. Ok, pasemos al otro método, entonces. Modulación de SBLC. Aquí a nivel de vocabulario hay que decir que, digamos, uno a veces habla de manera muy genérica, ¿verdad? Amplitud modulada, simplemente. Sin embargo, ya cuando uno se mete acá hay varios métodos de amplitud, de modulación de amplitud y tenemos que verlos. AM es un método, ¿verdad? De modulación, de forma genérica. Sin embargo, ya cuando uno se pone a ver, ¿verdad? Las características específicas, al DSBLC, que ahorita vamos a ver por qué se llama así, es al que se le llama AM, ¿verdad? Entonces, aunque AM cobija, por ejemplo, al DSBSC que ya vimos, cobija al DSB-LC que vamos a ver, a este es el que, dentro de este ámbito es el que se le llama AM, porque es el que se usa en receptores comerciales. El anterior no se suele utilizar en radios comerciales, se utiliza en aplicaciones más específicas. Y este es el que se utilizó durante mucho tiempo para radio, entonces por eso es que este se llama M, ¿verdad? Y además tenemos que ver SSB y VSB, ¿verdad? Pero entonces dentro de estos hay que se le llama M. La desmodulación de SBSC tiene la desventaja de que produce lo que se llama sobremodulación. Todavía no lo hemos aclarado muy bien, pero yo les decía que la sobremodulación, y hablamos un poquito, ¿verdad? De eso, se da cuando la señal MDT cruza por cero, ¿verdad? En el momento en que cruza por cero, yo tengo lo que se llama sobremodulación. Tenemos que aclararlo ahorita. Y él lo produce de manera natural, ¿verdad? Incluso yo les pregunté y alguien de ustedes me hizo el favor de contestar, ¿verdad? ¿Cómo podemos arreglar eso? Bueno, le metemos un offset de manera que no cruce por cero y muy feliz, ¿verdad? Muy bien. Se puede arreglar, está bien, ¿verdad? Sin embargo, ya eso es otro método, de hecho es este método de acá. Entonces, hacer DSBSC, ¿verdad? Produce sobremodulación y necesita receptores complejos y por lo tanto costosos. O la cortadora piloto, que eso también es otro rollo. Pues para evitar la sobremodulación, ¿verdad? Lo que se debe hacer es impedir que la onda de información cruce por cero, ¿verdad? O sea, que tome valores negativos, lo que hablábamos la vez pasada. Y se logra fácilmente agregando un corrimiento positivo, un offset
de la señal. Entonces, en ese caso, si esta es mi señal, le agrego un offset, ¿verdad? Vean que aquí está el 0, ¿verdad? Y ya pues, se me hace negativa ahí, pecado mortal. Entonces le agrego un valor medio, ¿verdad? Lo que estaba en 0, le sumo un offset ahí. Esto es MDT más A, ¿verdad? Esto es solo MDT. Y ya no cruza por 0, ¿verdad? En buena teoría, la señal podría ser llegar exactamente igual a 0, pero bueno, generalmente hay que dejar un factor de seguridad ahí en el diseño. Entonces con eso arreglamos el asunto. Sin embargo, eso conlleva una serie de consecuencias. Parece algo muy sencillo, pero lleva una serie de consecuencias, ¿verdad? Ese corrimiento de señal, ¿verdad? Bueno, siempre debe dar un número positivo. Eso es claro, ¿verdad? MDT más A tiene que ser mayor o igual que 0. Por fuerza. No hay otra, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. O sea, estamos hablando de que esta señal siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que tener eso ahí mayor que 0. Entonces, siendo MDT una señal variable, ¿verdad? Sí, son señales de audio, por ejemplo. Entonces, es una señal así que varía entre valores, ¿verdad? Usualmente simétrica. O sea, ¿qué quiere decir que usualmente simétrica? Que usualmente lo que alcanza para arriba lo alcanza para abajo. Así es el audio, por ejemplo. El audio, como es una vibración del aire, cuando yo genero un sonido, esa vibración genera ondas para un lado y para el otro simétricas. O sea, lo que alcanza máximo para un lado es lo que alcanza máximo para el otro lado, ¿verdad? Entonces, yo podría establecer aquí y decir, bueno, entonces este es el valor. El valor absoluto de MDT max, pues es el mismo valor que me voy a encontrar abajo. Nada más que negativo. El valor absoluto de MDT max, ¿verdad? A no ponerse a decir, bueno, es que el del mínimo ahí abajo. Como son simétricos, es así, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto máximo positivo es igual al absoluto máximo negativo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo analizo eso aquí, ¿verdad? Yo tengo, o sea, mi caso límite es cuando llego aquí. Bueno, cuando llego aquí en realidad. Cuando llego aquí, esto tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Entonces, ese valor del MDT de menos MDT max, ¿verdad? Más A tiene que ser mayor o igual que 0. De donde entonces A tiene que ser mayor o igual de MDT max. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Verdad? Por eso es que A tiene que ser mayor o igual que MDT max para poder superar ese punto. Entonces, debo tener en consideración ese detalle. Esa es la condición para el offset que tengo que ponerle a la señal. Entonces, ya ahora mi señal, vean que ya ahora cuando yo uso la señal con offset, ¿verdad? Estoy usando la señal aquí con offset, le puse un valor medio de A y esta señal que es MDT más A se convierte en mi nuevo MDT, ¿verdad? Podría decir yo M' de T. Es mi nueva señal de información. Yo antes tenía una fuente que podía ser un micrófono, ¿verdad? Que se llamaba MDT. Esto puede ser un micrófono. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir, y aquí tengo MDT, ¿verdad? Ahora, tengo que agarrar esa señal, tengo que sumarle un offset, MDT, A, es el valor de la fuente, y entonces aquí tengo mi M' de T. Es una forma en que lo puedo ver. Tengo que hacerle eso. Pero eso, como les digo, tiene consecuencias. Entonces vean que antes la señal era simplemente agarrar por un multiplicador FC, MDT, y tenía pues, MDT, ¿verdad? Por AC, por el coseno, ¿verdad? De omega C de T. Eso es lo que tenía. Ahora, ¿cuál señal tengo que usar? M' de T.
Aquí, bueno, aquí para no simplificarse se está tomando la amplitud de la portadora igual 1. Pues ahí se está haciendo igual, hace igual a 1 para no complicarse un poquillo con las A. Pero entonces, esto es mi M' de T. Entonces, M' de T es M de T más A por coseno. ¿Qué ocurre cuando yo hago eso? Bueno, si yo expando la expresión, me doy cuenta que queda M de T por el coseno, ¿verdad? Y A, el offset que introduje, por el coseno, ¿verdad? Lo interesante de eso es que yo puedo identificar claramente aquí. ¿Esto qué es? Esta parte. Este es el carrier, ¿verdad? Es la portadora al final de cuentas. ¿Y esto qué es? M de T por un coseno. Es como un AC igual a 1, ¿verdad? La amplitud no afecta ahí mucho. Esto es de SB, SC. Ya conocemos esto. Ya sabemos cómo se comporta esta modulación. La diferencia es que le estamos sumando la portadora. Es la modulación de SB-SC más la portadora. Entonces, cuando yo hago eso, bueno, aquí estaba, A es igual a AC, ¿verdad? Bueno, porque entonces ahora, como esto es la portadora, yo puedo decir, bueno, no, entonces, llamémosle este AC, ¿verdad? Que es la amplitud, ¿verdad? Al final de cuentas. Nada más que la AC tiene que cumplir con esto. Tiene que cumplir con eso. Entonces aquí tenemos DSBSC, tenemos la portadora, el carrier. Analicemos las consecuencias de eso, ¿verdad? De aquí es claro, ¿verdad? Que la modulación de SBSC consiste en sumar la portadora a una modulación de SBSC, ¿verdad? Vean aquí, de SBSC, solita. Lo cual hace evidente porque se llama gran portadora. Se llama gran portadora, ¿verdad? Large carrier. Porque le sumo la portadora y ahora la portadora se ve explícitamente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, todo tiene sentido. Y también se hace evidente porque DSB se llama portadora suprimida, porque la portadora no se ve una con la otra. Bueno, este es otro punto de vista. Ese offset es considerando, ¿verdad? Que la señal se multiplica por una constante para controlar su tamaño, ganancia o atenuación y se le suma 1. Veanlo así de esta forma. Esta es otra forma de verlo. Es lo mismo, pero diferente. Y si considero el carrier, esta es la forma que trae el hiking propiamente. La anterior es la que trae el Strembler. Es lo mismo, pero son formas diferentes de verlo. Esto es así, ¿verdad? Y se puede ver así. ¿Qué gano aquí? Vean que aquí la constante que estoy sumando es 1. Entonces, si yo tengo la señal original, que cruza por 0, ¿verdad? M de T, yo puedo decir, bueno, voy a sumarle 1 siempre. Ajá. O sea, voy a hacer el offset de 1. Entonces, vamos que viene la señal, ¿verdad? Entonces, lo que sería como mi M' de T, ¿verdad? Les estaba diciendo hace un rato, es que le sumo 1. Le sumo 1 a la señal, está bien, ¿verdad? Pero puede ser que ese 1 sea insuficiente para que esto no pase por 0, ¿verdad? Si ese 1 no es suficiente para que eso pase por 0, entonces lo multiplico por una constante que se llama Ka, que es un factor de escala, que me lo haga más pequeñito, ¿verdad? La señal. De modo que nuevamente necesitamos que la señal nunca pase por 0. ¿Qué es lo crítico aquí? Lo crítico es que 1 más Ka por M de T sea mayor o igual que 0. Ese es el punto crítico. Es lo mismo, de un enfoque diferente, ¿verdad? Pero es el mismo concepto. Te aplico un offset y necesito que no se haga 0, ¿verdad? Entonces, como nada más le estoy sumando 1, entonces necesito
que esa amplitud no toque el eje, ¿verdad? Que no pase por cero. Entonces, cuando yo hago eso, bueno, igual puedo distribuir, ¿verdad? Entonces, AC coseno, AC coseno 2 pi FC, ¿verdad? AC coseno 2 pi FC, más KM de T AC coseno 2 pi FC, hago la distribución. Acá se le llama la sensitividad de amplitud, porque maneja esa amplitud de la señal, ¿verdad? Eso es un factor de escala que se está haciendo ahí, ¿verdad? Vean que a nivel de bloques yo podría decir, bueno, sí, tengo mi señal, MDT, tengo tierra, ¿verdad? Tengo un multiplicador, ¿verdad? Aquí, por K, ¿verdad? Y después tengo un offset de 1. Entonces, aquí tengo MDT por K, ¿verdad? ¿Qué es esto? Más 1. Entonces, ahí tengo MDT por K más 1. Y entonces, Ka controla la sensitividad de amplitud. O sea, ¿qué tan grande es, verdad? Si la señal es muy pequeñita, si MDT es muy pequeño, entonces respecto a 1, yo voy a necesitar un Ka mayor que 1, que me amplifique la señal. Pero si la señal es muy grande, yo no voy a necesitar un Ka menor que 1. Lo que debe cumplirse es lo que les decía, ¿verdad? Entonces, ahora, y este es otro punto, que es lo que dice aquí. K hace que la onda sea modulada o sobremodulada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo hago K muy grande, eventualmente, ¿verdad? Puedo hacer que K se haga muy grande y si si hago K muy grande, hago que MDT se amplifique mucho y podría sobremodular, o sea, pasar de cero. Y entonces ahí puedo manejar eso, ¿verdad? Entonces con K es más fácil verlo, por eso es que se usa este enfoque. K es como una perillita que le va dando ganancia, ¿verdad? Eso. Entonces, entre más yo le dé, más voy modulando más la onda, llegando a una eventual sobremodulación. Entonces, yo necesito, vean que yo lo que necesito es que estos, en el caso inferior, ¿verdad? Sea mayor que cero. O sea, yo necesito que mi onda, que está ahí, que es 1 más Ka, ¿verdad? El punto bajo de la onda, de aquí, ya que esto está siendo multiplicado por K, ¿verdad? Nuevamente señal simétrica. Entonces esto es K multiplicado por ¿quién? Multiplicado por menos el MDT máximo, ¿verdad? Es la misma consideración de hace rato. Entonces yo necesito que 1 más K multiplicado por el punto más bajo de la onda sea mayor que 0, ¿verdad? Y esa es la condición para no sobremodular. O sea, para que no baje de 0 ahí la señal. Entonces, de ahí, ¿verdad? Yo tengo K menos MDT, ¿verdad? Bueno, aquí le puse min, debería ser max, es lo mismo, ¿verdad? Por ser simétrico. Entonces es la condición para no sobremodular, ¿verdad? Que necesito, entonces mando el 1 para allá, queda menos 1, y entonces me queda acá el menos con menos, ¿verdad? MDT menor que 1, y como bueno, aquí está el MDT max, es igual a, debería ser min, ¿verdad? MDT min igual a MDT max. Fácil ahí, en la expresión MDT max tiene que ser igual a MDT min. Entonces, cuando yo hago eso, bueno, lo puedo poner así para que sea comparable con el otro, ¿verdad? Quede así. Y entonces, con esa condición, K por MDT max menor que 1, tengo una onda modulada. Sin cambios de fase, ¿verdad? Si yo me paso, cada MDT max mayor que 1, tengo los phase reversals, ¿verdad?
y es lo que llamamos una onda sobremodulada. Esta es una onda modulada y esta es una onda sobremodulada, ¿verdad? Me voy para un extremo o no. ¿Para qué se inventó este método? Este método se inventó para que no hayan phase reversals, ¿verdad? Porque si hay phase reversals, independientemente de que la modulación sea muy grande o sea pequeña, esto requiere un receptor síncrono coherente. Y eso ya vimos, es un dolor de cabeza, ¿verdad? Es un dolor de cabeza. Sí, yo me mantengo aquí, vamos a ver que podemos jugárnosla más fácil. ¿Por qué? Porque la información, yo ya no tengo que decidir si me vengo por aquí, ¿verdad? Y me voy por abajo. No, ya no tengo que decir eso. Me puedo quedar solo por arriba. Y el proceso de modulación es mucho más sencillo. Mucho, mucho más sencillo. Entonces, si yo hago eso ahí, ¿verdad? Bueno, tengo eso ahí. El requisito, como siempre, ¿verdad? Es que la portadora tenga una frecuencia mucho mayor que el ancho de banda, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Y con eso la vida se hace más sencilla. A nivel de diagramas de bloques, se puede ver así, ¿verdad? Lo que les decía, MDT, K, bueno, esta es una forma de verlo, ¿verdad? El que yo les dibujé hace un rato, yo les decía que se puede ver así, ¿verdad? Esto se puede ver así, y si yo lo hago así, aquí sería multiplicar solo por esto, ¿verdad? Por la portadora y listo, nada más. Pero el otro esquema que está ahí se puede ver así, ¿verdad? MDT, K por el mixer, ¿verdad? Entonces tenemos la primera parte de la ecuación y después sumo la portadora explícitamente, ¿verdad? Esto es un sumador. Y entonces tengo ahí, si ustedes siguen el bloque, ¿verdad? Van a tener MDT por K, MDT por K, ¿verdad? Multiplicado por el coseno, más AC coseno de esta cosa, ¿verdad? Y entonces ahí se ve de esa manera. Y se define lo que se llama un porcentaje de modulación, que es igual a KMDT max por 100. El máximo que yo puedo tener es un 100% de modulación. Más de 100% estoy sobremodulando. Entonces vean, por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos. Si yo me mantengo a un 50% de modulación, tengo aquí. Esto es bueno, aquí está la envolvente, ¿verdad? Y aquí está el mensaje. Vean que no pasa por 0. Un 100% de modulación toca 0, máximo. Y si sobremodulo, aquí un 150 empiezo a tener los 6 reversals. Y esto es lo que hay que evitar, ¿verdad? Entonces, esto, un máximo del 100% para no usar un receptor síncrono. ¿Preguntas? ¿Alguna duda por ahí? Tenemos que ver qué pasa en frecuencia. Eso quedará para la próxima clase. Ok, bueno, y si no hay dudas, creo que podemos dejarlo acá por hoy. Que les vaya bonito y nos estaríamos viendo el próximo martes. Se cuidan, que tengan bonito final de semana y fin de semana. Ya no les robo más el tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. A ustedes las gracias.